Efectivamente, abogado que tenemos semanalmente en esta casa. Don Kevin Paz, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenos días, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Esta semana hemos tenido movimientos o fallos judiciales, ¿no? Aparte muy interesantes o claves para el resto de Europa, ¿no? Sí, sobre todo esta semana la arrancábamos el martes, pues con el pronunciamiento del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en referencia pues a lo que es la cláusula del vencimiento anticipado de las hipotecas y si esta está considerada como abusiva o no. También hablaremos del fallo del Tribunal Supremo que ha salido en el día de hoy, jueves, en relación con la condena del caso de las Teresitas. También comentaremos pues una ley que ha aprobado el Parlamento Europeo en referencia al respeto al medio ambiente, y después también queremos comentar un poquito pues la ley que se ha aprobado esta semana en el último pleno de la legislatura del Parlamento de Canarias, pues aquella ley que digamos que afecta a los servicios sociales y que tan necesarios e importantes es para nuestra comunidad. Exacto, exacto. Pues vamos a ver, no sé por dónde empezar. Bueno, empezamos precisamente por el Tribunal de Justicia Europeo. Sí, digamos que ha sido una sentencia, Neri, que la gente esperaba con entusiasmo, aunque con un poquito de recelo, porque visto los últimos, digamos, resultados judiciales habidos en materia de consumidores, pues la verdad que la gente, es cierto, es que había un escepticismo, pero el resultado que hemos tenido pues ha dejado a todo el mundo como está. Y vamos a decir el por qué. Vale. Pues porque en este caso pues las cláusulas de vencimiento anticipado no han sido tan contundentes el pronunciamiento por parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues digamos que muchos de los letrados y las letradas que hemos podido leer esta sentencia consideran que no despeja todas las dudas existentes sobre las consecuencias de una nulidad, en este caso de las cláusulas cuando son declaradas abusivas. Y muchos los que señalan es que es tibia y deja sin responder cuestiones claves para el futuro de miles de hipotecados inmersos en un procedimiento de ejecución hipotecaria. ¿Por qué? No nos olvidemos que cerca de 20.000 procedimientos judiciales, concretamente de ejecuciones hipotecarias, se encontraban paralizadas por una cuestión, digamos, elevada a la Unión Europea, y hasta que ésta no se pronunciase, no se iba a resolver en este ámbito. Por lo cual, estaba todo el mundo a la espera. Sí, a ver qué pasaba, ¿no? Para, con posterioridad, pues... emitir una sentencia, ¿no? Emitir esta sentencia y ver cuál era la consecuencia que iba a tener en esas ejecuciones hipotecarias que ya estaban iniciadas. Pues en este caso, la cláusula de vencimiento anticipado que permite a la banca iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria por el impago de una sola cuota es abusiva, eso sí es cierto, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la cláusula que permite ir contra el deudor tras el impago de una sola cuota es abusiva, aunque digamos que los compañeros y compañeras aseguran que no son muy escasos los bancos que inician un procedimiento de desahucio cuando el cliente deja de pagar una sola cuota. Lo cierto es que precisamente el Tribunal Europeo ha resuelto las cuestiones elevadas pues, por el Tribunal Supremo y un juzgado de la provincia de Barcelona, sobre dos casos en los que las entidades iniciaron un procedimiento de ejecución hipotecaria por el impago de una sola cuota. Pero bueno, esto sí es cierto, ¿no? Normalmente el banco no empieza o no comienza un procedimiento contra ti si solo tienes una cuota impagada. Sí empieza a darte la lata. Sí, no, eso está claro. Esas cosas sí, pero no el procedimiento, ¿no? ¿O no? O así bueno, es. No, digamos que la práctica era lo que tú comentabas. Se esperaba una serie de mensualidades y en caso de continuar con ese incumplimiento del pago, pues ya se procedía a la ejecución. En este caso, pues se daban dos casos, una elevada por el Tribunal Supremo y el otra por un juzgado de primera instancia de Barcelona, en las cuales elevaron esta cuestión y resolvieron que, oiga, que por el mero hecho de una mensualidad impagada, esta cláusula es por tanto abusiva. Pero continúa el debate en cuanto a que si es abusiva es nula y por tanto se tiene como no puesta. Al igual que ha sido considerado como otras cláusulas abusivas como pueden ser las cláusulas suelo. Entonces el Tribunal Europeo entiende que cuando una cláusula es abusiva se debe de eliminar del contrato hipotecario. Es decir, el juez nacional no puede modificar su contenido ni puede conservar parcialmente la cláusula mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva. Es decir, si es abusiva hay que eliminarla del contrato, no puedes eliminar dos líneas de esa cláusula. La eliminas entera. La despejas, sí. Vale. Entonces,
el Tribunal Europeo erradica de manera definitiva la teoría del lápiz azul avalada por el Supremo, que esta teoría viene a declarar la nulidad parcial de una cláusula abusiva. Queda claro que la declaración de una nulidad de una cláusula es total o no lo es, no nada media. Y por eso, digamos que el Tribunal Europeo vuelve a dar la razón al magistrado Orduña, que mediante un voto particular ya señaló que no podría anularse parcialmente una cláusula abusiva. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Es decir, hablamos de que una cláusula que es esas cláusulas que contienen que para el incumplimiento de una mensualidad es abusiva, ¿vale? Y por otro lado te dice, si la declaras abusiva, la tienes que suprimir. Toda. La cláusula. No puedes quedarte a media. ¿Vale? Pero claro, vamos más allá. Si esa cláusula de vencimiento anticipado se elimina del contrato, ¿puede sobrevivir este contrato, esta hipoteca, sin la cláusula abusiva? Digamos que esa decisión debe tomarla cada juez, si bien todos coinciden en señalar que el contrato sí puede seguir existiendo sin ella. Es evidente que los contratos de préstamo hipotecario pueden sobrevivir sin la cláusula del vencimiento anticipado. Es decir, no es una cláusula esencial en el contrato, como puede ser el tipo de interés, que si un tipo de interés es declarado abusivo, pues oye, entonces la hipoteca, el préstamo en sí, no tiene su razón de ser. Ahí está, y te varía, ¿no? También. No, te varía, pero me refiero... Sí, que tienes que volver a hacer un contrato nuevo, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, ¿dónde está aquí el kit de la cuestión? Ahí está. Que el banco, en lugar de iniciar un procedimiento especial de ejecución hipotecaria, puede iniciar un procedimiento de ejecución ordinaria, que digamos que según los jueces es menos ventajoso para el consumidor, ya que va dirigido contra todos los bienes del deudor, incluida esa vivienda que es la hipotecada, y el juez podrá anular la cláusula y no sustituirla por otra si considera que esto no expone al consumidor a consecuencias perjudiciales. Por lo tanto, entre las ventajas de un procedimiento de ejecución hipotecaria se encontrarían, tal y como reconoce ese juez de primera instancia Barcelona, que fue el que elevó la cuestión prejudicial, la posibilidad de que un deudor obtenga la liberación del bien, la aplicación de un precio mínimo por debajo del cual no puede venderse la vivienda del deudor en pública subasta y la facultad de que el deudor quede liberado de su deuda cuando el importe obtenido en la subasta sea insuficiente para cubrir íntegramente el crédito. Es decir, lo que viene a decir es que se está dando la posibilidad de que el deudor obtenga la liberación del bien. ¿La liberación del bien cuál es? La eliminación de la hipoteca, ¿vale? Es decir, al cargarme esta cláusula, podría cargarme la hipoteca, ¿vale? Si lo decide el deudor. Sí, el consumidor. Se aplica un precio mínimo por debajo del cual no puede venderse la vivienda en una pública subasta. Y la facultad de que el deudor quede liberado de su deuda cuando el importe obtenido en la subasta sea insuficiente para cubrir íntegramente el crédito. Es decir, si la casa vale 100.000, y al final sale por subasta por 30, 40.000, ¿vale? El valor de la casa era de 100, pero el precio es de 30. Sí, se ha comprado a 30, claro, pero yo te estoy dando la casa, ¿vale? Por lo cual yo tengo que salir de esa hipoteca. Claro. ¿Vale? Entonces, hay esa desproporcionalidad del dinero con el que se recupera por el dinero por el cual se prestó para comprar ese bien. Entonces, debe ser el consumidor quien en última instancia decida qué opción es la menos perjudicial para él, para el propio consumidor. El problema con el que nos encontramos ahora es cuál será el causa para que el consumidor decida qué es lo que más le conviene. Si son los juzgados hipotecarios los que proponen, o en este caso pregunten al consumidor sobre su preferencia de sustituir la cláusula por el sistema vigente o no, ¿vale? Y por otro lado, si se va a dictar algún real decreto para que los consumidores inmersos en una ejecución hipotecaria por el vencimiento anticipado se manifiesten en un plazo que se determine y que solo se publique en el BOE. Es decir, lo que te viene a decir el juez es, oiga, esta cláusula es abusiva, ¿vale? Por lo cual me la tengo que cargar. Sí, la tenemos que quitar de todos los contratos hipotecarios. Exacto. ¿No? Sí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ahora, como hay una legislación vigente en esta materia, que lo hemos comentado ya aquí, que esta legislación puede ser más beneficiosa para el consumidor, aquella que decía pues 12 mensualidades o 21 mensualidades en función del tiempo que haya transcurrido de la vida del préstamo hipotecario. Es decir, que te dice, oye, o te acoges a uno o te acoges a la otra, pero claro, si te acoges a la nueva, a la actual, a la vigente, puede ser que las mensualidades, es decir, estés por debajo de esas mensualidades mínimas. Es decir, si a lo mejor te pedían 12 mensualidades y a ti al principio cuando te ejecutaron debías 8, dices tú, oye, me acojo a esta segunda porque todavía me quedan 4 mensualidades.
Pero ¿qué pasa con el que lleva 20 o 24 mensualidades en 2 años? Al final estás pillado igualmente, tanto por uno como por el otro. La ejecución hipotecaria tuya tiene que seguir. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Unión Europea? Ha pasado la pelota a los juzgados nacionales, al juzgador nacional, para que sea este el que decide y le emplace al consumidor y le diga al consumidor, usted qué es lo que quiere hacer, acogerse a uno o al otro. Al otro. Entonces, claro, todavía no se sabe ahora cómo se va a responder en la práctica forense, ¿vale? Si sí, en la práctica, si lo van a... Bueno, tendrán que aplicarlo sí o sí los jueces. No. El juez va a tener que preguntarle al consumidor ahora, oiga, ¿a qué...? Claro, pero ¿qué es lo que podemos hacer para facilitar el trámite? ¿Qué es lo que no se sabe cómo se va a hacer ahora? Sí, hacerlo a través de que sea el gobierno de España, a través de un real decreto, sí, bueno, también. urgente, pues para que los consumidores usuarios que se encuentren en esta situación digan, oye, me quiero acoger a esta realidad o a la otra, o ver cómo lo va a resolver, si va a ser cada juzgador en cada uno de los procedimientos de los que conoce del asunto. Y si no, en última instancia, otra vez Europa. Claro, entonces es que volver a donde estuvimos, ¿sabes? Es que, o sea, digamos que lo más llamativo ha sido cómo es posible que la Unión Europea esto no lo haya, digamos, cerrado, ¿no? Cerrado del todo, ¿no? Por lo cual, ahora, el hecho de eliminar una cláusula de un contrato hipotecario no resulte, digamos, no quiere decir que provenga de una situación más perjudicial para el consumidor, ya que la Unión Europea avala que la cláusula del vencimiento anticipado declarada abusiva puede ser sustituida por una disposición supletoria del derecho nacional, es decir, por una ley que puedan hacer que esté vigente en la legislación estatal. Pues estaríamos hablando de reclamar la totalidad de lo adeudado por el capital y por los intereses si se hubiera convenido el vencimiento total en caso de la falta de pago de al menos 3 plazos mensuales. En este caso, el juez podría optar por cambiar esta cláusula abusiva por otra nueva recogida en el derecho nacional con un límite máximo de 3 impagos para poder iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria. De modo que esos procesos de ejecución que cumplan esa condición, en la práctica son casi todos, porque ningún banco iniciaba una ejecución con no menos de 3 impagos, digamos que seguirán siendo válidos. ¿Vale? Sí. Por lo cual, digamos, por resumen, el Tribunal Europeo deja sin resolver esta importante cuestión y el hecho de que en menos de 3 meses, el próximo 16 de junio, entre en vigor una nueva norma en nuestro país, que es la nueva ley de crédito inmobiliario, que sube el mínimo de cuotas impagadas para iniciar un desahucio de 3 a 12 o 15 en función del caso. Por lo cual vamos a ver si de aquí a junio vemos si realmente la sustitución de la abusividad de esa cláusula, que era de mínimo 3 mensualidades, vamos a pasarla a 12 o 15 mensualidades en base a la legislación que va a entrar en vigor a partir de junio de este año. A mí me deja... Te deja igual. Me deja igual, hombre, porque el hecho de que la ley sí que haya cambiado ya en España, oye, 12 mensualidades o 15 para que el banco inicie el procedimiento de ejecución hipotecaria contra ti, te da más tiempo, ¿no? Le da más tiempo a esa persona, no sé, a lo mejor solventar su situación laboral, porque normalmente cuando uno deja de pagar la hipoteca es porque no tienes ingresos, ¿vale? Entonces, muchísimo mejor que hayan cambiado la ley, pero al mismo tiempo es que tampoco me resuelve, porque yo, en un momento dado, yo no soy juez, ¿vale? Ni tampoco conozco mucho de leyes, para eso traemos a Kevin Paz aquí, pero oiga, si la cláusula es abusiva, como reconoce, y al mismo tiempo nula, pues la quitamos y volvemos a hacer los contratos hipotecarios. O resolvemos los contratos, pero bueno, esa es mi opinión. Yo lo que te puedo decir es que yo el martes por la tarde, sí, pero es que me quedo igual. O sea, leyendo distintas páginas jurídicas que comentaban a través de UCG, de los expertos en materia bancaria, el análisis de la sentencia, sí. En unas páginas leía un contenido y en otras páginas leía otras. En unas páginas decía a favor de los consumidores y en otras a favor de la banca. Es decir, y al final dije, bueno, espero hasta el jueves, que de aquí al jueves ya, digamos, la gente se aclarará un poquito más, a ver si a mí también me aclara la idea. Pero cierto es que la conclusión es casi siempre la misma, ¿no? Yo creo que al final tirarán por la carretera del centro, en el cual pues buscarán, digamos, mantener la validez de esta cláusula, ampliando
Los plazos. Los plazos de Claro. 12 o 15 meses. Claro. Ahora, alarma. Dime, Porque, pero... digamos, ahora los nuevos préstamos hipotecarios que se hagan, Mm, digamos que el acreedor no podrá instar la ejecución de la hipoteca hasta que el deudor no transcurra mínimo con un año esa hipoteca de impago. de impago. O sea, con la nueva ley ya, entonces. Sí, que la que van a entrar en vigor en junio, 3 meses. Esos serán los nuevos hipotecados. Bueno, que lo hayan aumentado, ya te digo, me parece bien. Está claro que con uno, con 3 meses, cuando tú llevas, Ahí está. vamos a ver, una hipoteca de 20 años, ¿vale? En las cuales tú llevas pagando 15 años religiosamente tu cuota hipotecaria. Pillas una mala racha porque nos puede pasar todo en 20 años. Ahí está. Y digas, oye, es que ahora por los 5 años, cierto es que se dan las 3 mensualidades y cojo y de repente te ejecutan. ¿Vale? Que por eso siempre se recomendaba, sobre todo en los años de la crisis, era que aunque usted no pueda pagar íntegramente su cuota hipotecaria, porque el problema cuál era en él, que las hipotecas de esa época del boom inmobiliario eran hipotecas variables, con un tipo de interés variable. Muy alto. Con lo cual, en función de cuando el Euribor se disparó, las cuotas subieron y la gente no era capaz de asumir ese gasto, claro. De asumir ese gasto. Por eso siempre recomiendo hacerlo a plazo fijo, aunque el importe sea mayor, pero tú todos los meses sabes lo que tienes que pagar. No te vas a llevar una sorpresa por el comportamiento, digamos, de las entidades bancarias o del mercado internacional. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que suele pasar? Entonces, claro, siempre se recomienda, y por lo menos paga algo, lo que sea. Esto... por lo menos meter algo, claro, poner algo de te dinero. quedaban, la cuota era insatisfecha, ya era el recargo por el descubierto, el interés, y al final era una pelota que como te metías ahí, era una bola de nieve que cada vez se hacía más grande. Y al final pasó pues pagando el precio de miles de personas en este país desalojadas, con aquellos inmuebles en manos de entidades bancarias que a su vez lo traspasaban a fondos buitres, y ahora esas entidades pues tienen, digamos, lo que es un abanico de inmuebles vacíos, gente en la calle y la burbuja del precio de alquiler al alza. Exacto, y mira cómo está. Hasta que está ahí. Bueno, y dice, de hecho, lo que ha cambiado ahora, si antes desahuciábamos a familias se desahuciaban, ¿vale? A familias con propiedad, o sea, con hipotecas, ahora se desahucian de alquiler. De alquiler. Ha subido los desahucios de alquiler, pero una barbaridad en el último año. Claro, porque suben rentas. Vamos a ver, es que rentas de bienes inmuebles, a mí me parece justo que cada uno solicite como dueño registral de una propiedad. Oiga, mi casa la quiero poner en alquiler, cuesta tanto, ¿de acuerdo? Me parece legítimo y lícito. Pero hemos llegado a unos importes que son casi el salario mínimo interprofesional. O sea, una nómina para pagar de la casa a una pareja, una nómina para pagar la renta y con el otro vivir. Y con la otra vivir. O una familia. O una familia, exacto. Y al final dices tú... Y pues siempre mira, con la suerte de que estén los dos trabajando. Prefiero hipotecarme, pago la cuota más pequeña y encima la casa es mía. Sí. Y al final volvemos otra vez a lo mismo. Y recuerdo yo también en la época esa, ¿no? Del boom inmobiliario, cuando estalló toda la crisis, se comentaba mucho, lo mejor es vivir de alquiler. Muchísima gente en Europa vive de alquiler, no hay, o sea, no compran sus casas, viven de alquiler toda la vida. Pero bueno, nos decidimos, ¿qué hacemos? Vivimos de alquiler, nos hipotecamos. ¿Qué hacemos? Seguir viviendo, eso seguro. Bueno, seguir viviendo y toreando, como yo diría, y sobre todo con los bancos, pero bueno, ya eso es cosecha mía. A ver, vamos a ver, Kevin, la Unión Europea acuerda prohibir los plásticos de un solo uso en 2021. Sí. ¿Esto qué es? Pues los artículos de plástico de un solo uso, como platos, cubiertos, pajitas, bastoncitos de algodón, estarán prohibidos en la Unión Europea en menos de 3 años, según ha acordado esta semana el Parlamento y el Consejo de Europa. A través de un comunicado oficial, pues el propio Parlamento ha confirmado lo que ya todo el mundo esperaba, y era que los plásticos de un solo uso tienen los días contados en lo que es en la Unión Europea. Y digamos que lo que se pretende es
llevar a cabo un acuerdo sobre los residuos que acaban en los mares y que tardan cientos de años en desaparecer, una medida esencial para el planeta y que es el reflejo de una sociedad cada vez más concienciada con este gravísimo problema ambiental que es cambio climático, que nadie se quiere creer, o parece que no se quieren creer, y el ejemplo lo hemos tenido esta semana con el lunes y el martes unas lluvias importantes en nuestra isla, digamos en las medianías de otras islas, digamos, occidentales, nieve. El miércoles ayer día de playa, hoy otra vez tenemos nubes negras y este fin de semana se espera amarilla. Exacto, se esperan lluvias este fin de semana. Digamos que esta situación es insostenible porque más del 80% de la basura marina es plástico. O sea, todas. Y es que una vez que llega a la naturaleza, su descomposición es extremadamente lenta, lo que produce su acumulación en mares, océanos, playas, miles de animales lo ingieren y acaban muriendo o añadiéndola a la cadena trófica y finalmente llegan a nuestros platos, porque eso también es otra cuestión importante, la cantidad de peces que comemos, que ya parece ser que adolecen algún resto de plástico. En su estómago ya se han encontrado restos de plástico. Exacto, o sea que al final ni las tortugas, ni las aves, las focas, las ballenas, es decir, ningún animal marino se libra de los plásticos. Por lo cual, vamos a ver cuál es el comportamiento. Es necesario, tarde, pero bueno, por lo menos ya la Unión Europea ya ha dado este pasito adelante. Ahora es cuestión de que el resto del mundo también lo haga, países asiáticos, que son mucho más numerosos que nosotros en cuanto digamos, a la habitabilidad por país y sobre todo, lógicamente, la producción de la basura, pues que sea por lo menos, en la medida de lo posible, medioambientalmente sostenible. Vamos a ver si se cumple. Si se cumple, también veo que van a multar, pero no van a multar a las empresas que más contaminen también. Sí, me parece el acuerdo, este también acuerdo pues prevé lo que es el principio de que quien contamina paga, un sistema para el que el coste de la protección de las redes de pesca perdidas en el mar pues recaiga en los fabricantes y no en los pescadores. El objetivo es recoger cerca del 90% de las botellas de plástico para finales de la década de los 20, el etiquetado obligatorio del impacto ambiental de residuos que contienen plástico como las colillas, las toallitas húmedas, los vasos de plástico. Es decir, son estos elementos tan, que utilizamos en el día a día, pero que a la hora de deshacernos de ellos nos cuesta una barbaridad. Medidas que tienen que ir tomando y yo esto, por ejemplo, lo apoyo al 100%. Lo que me sigue sorprendiendo es que, por ejemplo, entro ahora en supermercados que también son de vamos a cuidar el medio ambiente y demás, no te dan la bolsa, sino tienes que comprarla tú. Pero luego te fijas en los expositores y está toda la comida envasada, empaquetada y en plástico. De hecho, es casi más lo que abulta todo el plástico que el producto en sí, al final tú vas a consumir. Es increíble. Digo, bueno, pero ¿y todo este plástico? Bueno, y cuando, no te vayas tan lejos, sino que y cuando vas a recibir el ticket de la compra, pues es casi medio metro de largo, es decir, entre promociones, donaciones, descuentos, publicidad y demás, es decir, al final es una cosa contraproducente, ¿no? Que es sostenible, pero es decir, no es coherente con el mensaje que quieren llevar a cabo a través de la política de empresa. Ahí está, nada, vamos a ver cómo lo solucionarán y supongo que también hará algún tipo de ley para precisamente esos comercios donde hay tanto plástico, ¿no? A la hora del envasado y demás, digo yo, ¿no? Y supongo que también estarán estudiando la fórmula, ellos, las distintas empresas, para cambiar todo ese tipo de envasado. ¿Tú no recuerdas que hace poco había una práctica en los supermercados en los cuales tenías manzanas, plátanos y demás dentro de una caja de plástico, que consumías la fruta y solamente estabas tirando el plástico? Lo que tardaba ese plástico en deshacerse, en reciclarse, o sea, es una barbaridad. Pero bueno, cambiando de tercio. Sí, anda que nos vamos, que nos quedamos sin tiempo. Servicios sociales. Esto me llena. Canarias aprueba una ley de servicios sociales, todos los grupos parlamentarios respaldan el texto que sustituye la anterior norma de 1987 y el cual el gobierno deberá de articular un plan contra la exclusión social. Esta ley pues sustituirá a la única norma que había en esta materia, que hasta ahora era la que regulaba pues los servicios sociales en Canarias, que databa del año 1987, de la mano de, si no lo recuerdas, Neri, de cuando estaba Jerónimo Saavedra, el presidente del gobierno de Canarias, del Partido Socialista en el gobierno, o sea, si no hacía años de esta ley, ¿no? Pues cerca de 32 años.
Y ahora, entre sus disposiciones, figura lo que contará con una financiación superior a los 1.000 millones de euros en un plazo de 12 años. Con lo cual, es una cuestión, bueno, que económicamente tiene que estar dotada, porque si no va a ser imposible su ejecución. También se estipula que en un año el Gobierno de Canarias debe de articular un plan contra la exclusión social para erradicar la pobreza, con especial atención a la edad infantil, y en 18 meses deberá asimismo regular una renta básica para la ciudadanía. Una renta básica para la ciudadanía. Esto, pero es al final esa renta básica para la ciudadanía que vamos a tener todos. Bueno, esa sería la renta básica universal, ¿no? Vamos a ver. Vale. Explícame Yo lo que quiero decir es que, como tú bien sabes, el papel lo aguanta todo. Exacto. Y es muy bonito. Qué lindo quedó, una ¿no? ley aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos. Hombre, eso es buen síntoma, que haya llegado a acuerdo. Ahora vamos a ver en qué. Claro, pero claro, hemos llegado a un acuerdo cuando dentro de un mes se van a celebrar unas elecciones autonómicas. Hombre, nadie... Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que va a salir del próximo 28 de mayo, cuál va a ser el resultado legislativo que vamos a tener en esta materia, pero lo que está claro es que el Gobierno de Canarias que entre, que se constituya, ya tiene un mandato, el cual está dotado económicamente, pues con una cantidad económica importante, y ahora tendrá que, pues lógicamente, atender a esas demandas sociales y que tan necesarias son, pues, para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra tierra. Sí, a ver, luego será cómo la apliquen, ¿no? Eso. Claro, a ver cómo se desarrolla. Ahí está. Bueno, cuéntame, Cerolo, al final confirmado la condena de las Teresitas, en la que este Cerolo, por si no lo saben los oyentes, antiguo alcalde de Santa Cruz de Tenerife, estaba imputado y condenado, lo que pasa que se había recurrido esta sentencia. Y nada, al final el Supremo, pues por lo visto confirma la pena, creo que son 7 años, ¿no? 7 años de cárcel que en su momento impuso la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife al que era el exalcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y ex senador también de Canarias, Miguel Cerolo, por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por la operación de compraventa del frente de la playa de las Teresitas. También se mantiene la misma pena de 7 años para el concejal de urbanismo, que se llama Manuel Parejo, y 4 años y 6 meses para el exsecretario de la gerencia del urbanismo, José Víctor Reyes. La operación, para aquellos que no lo puedan pillar de lejos, esta operación se remonta al año 2001, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adquirió los terrenos por un total de 52,5 millones de euros, muy por encima del precio de tasación del propio Ayuntamiento, que en su momento lo valoraba por unos 19 millones de euros, es decir, casi 3 veces más. Según informa el Supremo, la sentencia confirma, pues, lo que era la connivencia y la cooperación de los condenados en la alteración del precio de los terrenos, con perjuicio a las arcas municipales, y que suponen un delito de malversación y prevaricación, ya que se dictaron resoluciones a saber de su injusticia para conseguir el fin pretendido. De hecho, expone que el gasto necesario para la compra de ese terreno hizo necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a esa compra de los terrenos. Hay que ver. Es decir, no solamente estás comprando por encima, casi el triple, sino que cuando lo vas a hacer económicamente no estás dotado, y lo que vas a hacer es modificar el presupuesto para que puedas tener ese capital para que lleves a cabo la compra, cuando tus propios informes, los propios especialistas y técnicos del ayuntamiento, a la hora de tasar el inmueble, te lo fijaban en 19 millones de euros. Aquí 2 cosas. El año pasado nos mandaban un informe desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sabes que sacan informes todos los años respecto a corrupción, violencia de género, etc. Los datos genéricos. Sí. Datos genéricos, ¿no? Pues llegaba el de corrupción. Canarias, el año pasado, 2018, 0. Ninguna condena, sí habían juicios pendientes, pero, o sea, no sentencias firmes. Para el año que viene ya tenemos la del Cerolo, ¿no? La primera. Vamos a ver este año cómo transcurre. Afortunadamente, Neri, pues hemos visto que, digamos, esos macrojuicios, caso eólico, caso Paraíso, también, pues Palmera, Palmera, es decir, al final te pones a mirar y cada municipio, cada ayuntamiento ha tenido casi su propio caso de corrupción. Afortunadamente, para la ciudadanía no se ha vuelto a dar, y los que, digamos, se están concluyendo son aquellos que estaban vivos de aquella época. Yo creo que ahora hay una vigilancia pues más concreta, más severa sobre el comportamiento por parte de los partidos políticos y sobre todo de los propios políticos,
y yo creo que cualquier control es necesario siempre y cuando estemos hablando de las arcas públicas. Exacto. Bueno, y otra cosa respecto a esto, no tiene nada que ver con la murga, ¿no? No, que yo sepa, ¿no? No se aumentó el precio de los terrenos ni nada de eso. Digamos que aquí la discrepancia puede estar, en el que te recojo el guante, Neri, la diferencia está en este caso, bueno, entre otras cosas, puede haber una discrepancia del precio, ¿vale? Puede haber pues, un porcentaje. Aquí estamos hablando del doble, o sea, el triple de lo que se debería de pagar. Ellos calculan 19, bueno, 20 millones, el triple son 60, y aquí se han pagado 52,5, pues entre un 17,5%, ¿no? Pero claro, es que también modificaron los presupuestos del ayuntamiento, es decir, quitaron partidas económicas de otras necesidades para la adquisición de este terreno. Ahí está, las Teresitas. Y encima con arena de otro sitio. Eso es un beso para los amigos, los hermanos tinerfeños. Sí, que a ti no te toca de cerca. Exacto, no me toca nadita de cerca. A mí precisamente. Es ironía, señores. Kevin Paz, abogado. Nada, hasta la próxima semana. Hay un par de noticias hoy que, bueno, las dejamos para la próxima semana, como la reciente sentencia de esa madre que pega a una profesora y ha sido condenada, creo que a 4 meses de prisión. Pero para que nos aclare. Hablaremos de eso y también hablaremos de otro tema, Neri, que también salió hoy, en la cual, por ejemplo, el Estado italiano ha legislado, en el cual, pues, digamos que se va a no permitir, ¿no? Pero que sí, digamos que va a tener su legitimación cuando un ciudadano o una ciudadana italiano o italiana sea víctima de un robo en su propia casa y demás, pues llevar a cabo uso de armas y en esos casos flagrantes que se parecen mucho a un discurso fascista que lleva a cabo un partido político nacional, y en el cual pues hablaremos de lo que compone la legítima defensa y si ya está reconocida o no en nuestro ordenamiento jurídico español, puesto que parece que algunos dirigentes políticos todavía no lo saben. No lo tienen claro, ¿no? Ahí está. Pues hasta la semana que viene. Kevin Paz. Gracias, buena semana.